Bueno, hola, buenas noches. Vamos a iniciar. Voy a hacer una pequeña pregunta. Si por favor por el chat las personas que están en la transmisión nos pueden confirmar si nos escuchan. Si me pueden escuchar. Sí, profe María Julián, lo estamos Sí, escuchando señor, bien. escuchamos. Perfecto. Les recomendamos, por favor, las personas que están virtualmente, que nos acompañan virtualmente, que apaguen los micrófonos y nos ayuden en el caso de que alguien abra los micrófonos. Pues también la idea es que tengamos una interactividad con las personas que se conectan virtualmente. Ahora sí vamos a hacer la presentación formal de la cátedra. Buenas noches para todos en el auditorio y también para las personas que nos acompañan virtualmente. Soy Mario Blanca Ayala, profesor de la Escuela Opina, de la Facultad de Ingeniería y trabajo en temas de ciencias de datos. Voy a participar en la cátedra. También estamos en compañía del profesor Julián Tello, también de la Escuela Opina, y del profesor Albeiro Suárez, que nos acompaña desde Medellín. También les enviamos un saludo a todas las personas que están conectadas desde Medellín. Y vamos a tener también una participación en la ciudad de Medellín con nuestro invitado especial que ya vamos a presentar. Vamos a hacer unas sesiones que empiezan el día de hoy. Entonces, vamos a dar inicio a la cátedra y vamos a hacer algunas indicaciones de cómo va a hacer esta cátedra. Vamos a presentar al profesor Octavio. Y finalmente vamos a empezar con la primera sesión, que es Introducción a la Analítica y Toma de Decisiones. Solo para recordar, nosotros tenemos un espacio en las noches. El día de hoy, pues el espacio tiene una fecha, una hora de inicio a las 6:30 de la tarde. Vamos a ir aproximadamente hasta las 9 de la noche. Vamos a tener primero una sesión con el profesor Octavio hasta aproximadamente las 8 de la noche y finalizaré con una presentación de mi parte. El día de mañana también vamos a estar aquí en el auditorio a las 6:30 de la tarde. Y el día miércoles vamos a estar en el salón K009 a las 6:30 de la tarde, que vamos a hacer un taller práctico de analítica de datos en una de las salas de sistemas de este edificio. ¿Listo? Otra de las indicaciones, en el caso de la ciudad de Medellín, la jornada de la noche, vamos a estar a las 6:30 de la noche. Y el viernes a las 6:30 de la tarde, y pues en los que las personas que van a participar en el día en la ciudad de Medellín van a tener su taller a las 10 de la mañana. Esta sesión de bienvenida es conjunta para la ciudad de Medellín y para la ciudad de Bogotá. Y también le damos la bienvenida a los estudiantes del programa virtual de Ingeniería Industrial que se inscribieron a la cátedra. Esta jornada va a tener unas reglas generales, ya que es una actividad que será certificada. En cada sesión se va a tomar la lista y se va a hacer una pregunta. No va a ser una pregunta difícil, pero es una pregunta que se puede dar acerca de la charla. Entonces estén muy pendientes del tema y se va a compartir un código QR al final para que llenen sus datos para la asistencia y la posterior certificación. Debe participar en al menos 3 de los 4 espacios para recibir la certificación. En el caso de la actividad nocturna aquí en la ciudad de Bogotá, vamos a tener 2 espacios el día de hoy. Vamos a tener la charla del profesor Octavio, vamos a tener la charla mía. Cada una pues va a tener un momento de registro de asistencia. Y las sesiones de mañana y de miércoles. Para tener la certificación al menos tienen que participar en 3 sesiones. Si participaron el día de hoy completo van a tener 2. ¿Listo? De todas maneras, la idea no es que tengamos para pasar la certificación, sino aprovechar el taller que va a estar bien interesante. ¿Listo? Para la ciudad de Medellín también deben registrar la asistencia el día de hoy y pues vamos a sumar efectivamente que tengan asistencia a los 4 espacios.
En el caso del taller práctico, vamos a ver cómo es la asistencia el día de hoy presencialmente. Tenemos un cupo de 40 personas en el salón y vemos si es necesario que algunos trabajen virtualmente. Pero si vemos que el cupo está por debajo de las 40 personas, aunque tenemos una mayor cantidad de inscritos, pues podemos ir todos al salón sin ningún problema. ¿Listo? Bueno. Ahora tengo el honor de presentar a nuestra invitada. Él es el ingeniero Octavio Arenas Covarrubias. Él es profesor de la UNAM, como ustedes bien saben, es una de las universidades más importantes de México. Él es ingeniero mecánico electricista en el área industrial. Es maestro en ingeniería de sistemas con enfoque en planeación por la misma facultad. Como ingeniero industrial, ejerce ampliamente su profesión en áreas de mejora de procesos farmacéuticos, alimentarios, metalmecánicos, industria papelera, arquitectónica, entre otras. Además, ha participado como consultor en proyectos de mejora de procesos hospitalarios y de distribución de medicamentos. Trayectoria profesional se ha destacado por su participación en la coordinación de equipos inmersos en entornos donde el desarrollo tecnológico, la aplicación de tecnologías, la innovación y la creatividad son esenciales para dar respuesta a problemas y desafíos operativos y estratégicos. La docencia ha capturado su interés de manera paralela. Durante años ha comprometido su tiempo y experiencia en la formación de ingenieros, impartiendo materias como logística hospitalaria, costos logísticos y de transporte, estudio del trabajo e inteligencia de negocios y analítica, entre otras. Esta dedicación le ha brindado la oportunidad de combinar su bagaje profesional con el enfoque académico, beneficiando a las generaciones actuales y futuras. Es un honor para nosotros tener en el Politécnico al ingeniero Octavio Arenas, al que pido un fuerte aplauso para iniciar su sesión. Ingeniero, el escenario es tuyo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Perdón por quitarme el saco, pero me mojé un poco en el camino y está un poco frío. Entonces, disculpen ustedes por presentar así. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí con ustedes en su universidad. La verdad es que para mí es un gran honor estar aquí con ustedes. Es mi primera vez en Colombia. La verdad es que me han recibido muy bien. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a empezar la charla del día de hoy. Y bueno, en realidad será en el marco de la novena Cátedra Internacional en Analítica de Datos como una herramienta para la toma de decisiones en las organizaciones, ¿no? Entonces, dividí esta sesión en dos momentos. El primer momento vamos a analizar un poquito acerca de la toma de decisiones y el segundo vamos a dar una pequeña introducción a lo que es la analítica de datos como una herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a empezar. Entonces, el tema es la toma de decisiones. Entonces, el objetivo es comprender la naturaleza de toma de decisiones gerenciales, diferenciar entre decisiones programadas y no programadas y explicar por qué la toma de decisiones no programadas es un proceso complejo e incierto. Descubrir los 6 pasos que deben seguir los gerentes para tomar las mejores decisiones y explicar los prejuicios cognitivos que pueden inducir a los gerentes a tomar malas decisiones. Por otro lado, es identificar las ventajas y desventajas de la toma de decisiones en grupo y describir las técnicas que pueden mejorar. Ese sería el objetivo. Y bueno, como introducción vamos a ver un pequeño, no vamos a ver todo el capítulo de Dr. House, es un capítulo editado y vamos a verlo otro. Listo. Ahorita acabamos de ver el desenlace de este video, ¿no? Entonces, es como que el intro. ¿Qué observamos ¿Qué observamos en el video? ¿Qué técnica ocupa Dr. House para tomar la decisión? ¿Alguien puede decir? Antes que nada, me gustaría saber el perfil del auditorio.
sé que están a nivel virtual, son ingenieros industriales, pero aquí de dónde nos acompañan, qué perfil tenemos, aparte de los ingenieros industriales. Ingenieros en, ¿qué más? Químico, ¿qué otro? Instrumento, telecomunicaciones, ¿qué más? Administración de empresas, ok, muy bien, perfecto. Un poco para saber, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, Dr. House, ¿qué técnica ocupa para tomar decisiones? ¿Cuál observamos? ¿Alguien me puede decir? Recolección de información. Recolección de información, sí, o puede ser. Probabilidad. ¿Cuál? Probabilidad. ¿Qué otra? Modelos operacionales. Ensayo y error, también, ¿cómo? Modelos operacionales. Modelos operacionales, ¿sí? Algo más de administración. ¿Sí? Lo que está haciendo Dr. House en realidad está desarrollando la técnica de lluvia de ideas. ¿Sí? Y la lluvia de ideas de qué se trata es que extraemos ¿qué? Información. ¿Sí? ¿De dónde la extraemos? Del equipo de trabajo, es correcto. ¿Y qué características tiene ese equipo de trabajo? ¿Qué características? Veamos ahí. Que todos son doctores, tienen ideas diferentes. Claro, todos son doctores y ¿qué? Tienen ideas diferentes. Y tienen ideas diferentes. ¿Qué características tienen esos doctores? Todos son iguales, todos son ingenieros industriales, todos son internistas, todos son... ¿Qué características tienen esos ingenieros, estos doctores? Especialistas. Son especialistas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo está tomando la decisión. La decisión la toma, ¿sí? No la toma Dr. House, la toma a través del equipo y son especialistas. Entonces, este tema de toma de decisiones, que lo vamos a ver más adelante, ¿qué tiene que ver con el data analytics o la ciencia de datos? Pues tiene que ver todo, ¿de acuerdo? Porque la toma de decisiones la vamos a basar en información y esa información tiene que venir de especialistas, de gente que sabe, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para tomar esas decisiones. Por eso es muy importante tener ese concepto muy claro. La toma de decisiones la vamos a tomar en equipo y tiene que ser de especialistas. ¿Sí? Ustedes en algún momento van a ser especialistas en telecomunicaciones, en ingeniería industrial, en ingeniería química, ¿de acuerdo? Vamos a ser especialistas. Entonces, en la toma de decisiones tenemos 4 factores críticos y tenemos que preguntarlos. Oye, ¿la decisión que estamos tomando es legal? Y llaman al abogado. Y desde lo que tú te vas a meter en un problema. ¿Sí? Oye, ¿es ético? Están mintiendo. Le están diciendo a los que, le están diciendo a los papás de los niños que les van a dar un tratamiento diferente, ¿no? Entonces, ¿es ético? ¿Sí? ¿Es factible o práctico? Y la otra ¿es rentable? ¿Cuánto cuesta? ¿Sí? Entonces son esos cuatro factores que tenemos que tomar en cuenta para nuestra toma de decisión, ¿sí se dan cuenta? Por eso este capítulo, especialmente este capítulo, me encanta porque conjuntamos, ¿no?, la teoría con nuestra práctica en la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí, tenemos que llamar al abogado, no tenemos que llamar al especialista, y si te vas a meter en problemas. Y la otra, le dice, ¿sabes qué? Sí, le voy a decir a los papás que tienen varicela, ¿no? Aunque no tengan varicela. ¿De acuerdo? Entonces cambia su paradigma. Porque está tomando una decisión. Y Dr. House no toma la decisión, la toma su equipo. Bueno, en realidad sí la toma, pero en base a la información que le da su equipo, que son especialistas. Entonces, en este caso, ¿no?, los ingenieros industriales o los ingenieros de telecomunicaciones o los ingenieros químicos, tendremos que llamar ¿a quién? A los especialistas. Y no tenerle miedo a eso, es que ¿qué va a decir? Que no sé. No es eso. Nuestra toma de decisiones pues tiene que estar fundamentada ¿en qué? En datos y luego en información y luego en conocimiento, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante. Entonces, el proceso por el que los directivos responden a las oportunidades o amenazas que enfrentan cuando analizan, las opcionan y toman determinaciones sobre las metas y cursos de acción en la organización. Es la naturaleza de la toma de decisiones. La toma de decisión programada es una decisión de rutina prácticamente automática que sigue reglas ya establecidas. ¿Sí?
se me acabaron los instrumentos en el almacén o los insumos, pues es una decisión programada. ¿Qué tengo que hacer? Comprarla. Eso no hay ningún problema. Es una decisión completamente programada, ¿de acuerdo? La cuestión aquí es que las decisiones no programadas son decisiones no rutinarias para reaccionar a oportunidades o amenazas, ¿sí? Inusitadas e impredecibles. No hay reglas establecidas. La decisión se basa en la información, en el juicio y la intuición. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos tres palabras, ¿no? Una es información, el juicio y la intuición. ¿Pero qué es eso de juicio y qué es eso de intuición? Podemos determinar qué es información. ¿Pero qué es el juicio y qué es la intuición? ¿De acuerdo? Entonces, la intuición son sentimientos, ideas, corazonadas que saltan a la mente, requieren poco esfuerzo y poca información. Se manifiestan como decisiones instantáneas. Esa es la intuición, me late. ¿Sí? Y luego viene el juicio razonado. Decisión que requiere tiempo, ¿sí? Y que es el resultado de un acopio esmerado de información y la generación de evaluación de opciones. Y entonces aquí nos detenemos y podemos definir qué es la información. ¿Qué podemos decir que es la información? El tratamiento que reciben los datos, es correcto. Entonces, si yo analizo el dato, tengo que información. ¿No? Si yo analizo el dato, tengo información. Y la pregunta siguiente sería, si yo analizo la información, ¿qué obtengo? El resultado puede ser, ¿qué más? ¿Qué obtengo? Una decisión. Puedo tomar una decisión, opciones. ¿Sí? Si analizo la información, ¿qué me da? Probabilidades, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces el dato es muy importante porque me da información y la información me puede dar todo lo que me acaban de decir ustedes. ¿Sí? Pero en realidad, o también, ¿no? También la información me da conocimiento. Entonces puedo tomar decisiones. ¿Sí me explicó? Entonces, de alguna manera, por eso es muy importante esta parte de la toma de decisiones con los datos. Entonces aquí es donde tenemos que entender la naturaleza de toma de decisiones. Porque viene del dato. ¿De acuerdo? La decisión viene del dato, de su origen. ¿Sí? Entonces, el modelo clásico de la toma de decisiones, ¿sí? Es un esquema descriptivo donde se toman decisiones basadas en la suposición de que quien decide puede identificar y evaluar todas las opciones posibles y sus consecuencias, elegir racionalmente el mejor curso de acción. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo clásico, el que toma la decisión, ¿lo sabe qué? Lo sabe todo. ¿No? Entonces, aquí, Dr. House no necesitaría quién a ninguno de esos asistentes, porque el Dr. House sabría que absolutamente todo. Es el modelo clásico de toma de decisiones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y bueno, la decisión óptima, ¿sí? Es la más apropiada a la luz de lo que se consideran los resultados más deseables para la organización. Entonces, aquí tenemos si son ingenieros industriales o en sistemas, quizá conozcan este concepto de decisión óptima y decisión, sí, solución óptima o solución factible. ¿Sí? ¿Cuál es la factible en un sistema de investigación de operaciones, un problema de investigación de operaciones? Pues, sí. ¿La que puedo desarrollar con mis capacidades? La que puedo, sí, pues, pero ¿cuántas soluciones factibles hay en un pool de soluciones? ¿Cuántas son muchas? Claro, son prácticamente infinitas. ¿De acuerdo? Sí. Pero óptimas, ¿cuántas son óptimas? Solamente son óptimas. ¿De acuerdo? Que aspiramos a eso, a la solución óptima. Pero muchas veces no podemos tener la solución óptima. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tener una solución óptima? Porque carecemos de toda la información. ¿De acuerdo? O de todos los datos. Entonces, el modelo clásico es anotar todas las opciones. ¿Sí? Enumerar las opciones en orden de preferencia personales. Elegir la opción que lleva los es el modelo clásico. Quien la toma es un persona. Y luego viene el modelo administrativo. El modelo administrativo de toma de decisiones es la racionalidad acotada. Limitaciones cognitivas que restringen la capacidad de interpretar y procesar y actuar a partir de la información. ¿Sí? La información es incompleta. La mayoría de los directivos no tienen la capacidad de ver todas las alternativas y decide en base a la información incompleta.
Entonces ya sabemos que no vamos a tener toda la información y sin embargo tenemos que tomar la decisión como lo hace Dr. House. ¿De acuerdo? El modelo administrativo en la toma de decisiones es el esquema de toma de decisiones con el que se explica por qué esta es inherente, insegura, es arriesgada y por qué los administradores toman decisiones satisfactorias aunque no sean óptimas. Entonces toman decisiones factibles, no óptimas. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos que evaluar incertidumbre, riesgo, información ambigua y restricciones de tiempo y costos de la información. El tener todas las restricciones de tiempo y costos de la información, pues es carísimo tener toda la información. Entonces no puedo tener que todos los datos. Es carísimo. ¿Sí? Y todo es tiempo, ¿no? Eso ocupa tiempo. Y mientras el tiempo pasa, los enfermos de Dr. House, ¿qué les pasa? Se están moviendo. ¿De acuerdo? Entonces hay que tomar decisiones por el tema del tiempo. Y de alguna manera tenemos información ambigua, ¿no? Entonces el riesgo, probabilidad de que ocurran resultados en un curso de acción, ¿sí? La incertidumbre, falta de seguridad, ¿sí? Sobre algo, ¿sí? Las restricciones de tiempo de la información, los directivos no tienen tiempo ni dinero para buscar y evaluar todas las posibles alternativas. Y entonces aquí, ¿por qué la información es ambigua? ¿Qué vemos ahí? ¿Una joven o una anciana? ¿Alguien ve las dos? ¿Alguien ve una sola? Sí podemos verlo. La información viene así. Es una imagen y hay una joven y una anciana. A ver, levante la mano quien ve las dos. Perfecto, bien, las dos. ¿Quién ve solo una? ¿No? ¿Qué están viendo? ¿La joven o la anciana? A la joven. Sí. La joven se ve aquí que es su pestaña, ¿sí? Su nariz, su mentón, ¿sí? Parte de la oreja, su cabello, y trae una pluma por ahí y trae una mascara. ¿De acuerdo? Esa es la joven. Y la anciana es el mentón de la anciana, la boca de la anciana, ¿sí? La nariz de la anciana, que es aguileña. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos la escenario. ¿Fe? Entonces, de alguna manera, la información está ahí. El dato es este. El dato es la imagen. ¿Sí? Entonces, hay quienes ven un dato con cierta perspectiva y hay quienes ven otro dato con otra perspectiva. ¿Sí? Y el dato es duro. Es este. La imagen es esta. No la estoy cambiando, ni estoy moviendo nada, ni la estoy truqueando. Es esta. ¿Qué estamos viendo? Entonces, por eso, ¿sí? La información es ambigua, la información se puede interpretar de muchas maneras y a veces contradictoria, porque vemos jóvenes o podemos ver que ancianos. ¿De acuerdo? La elección satisfactoria, respuesta aceptable y problemas soluciones más que mejor decisión. Entonces, es una elección satisfactoria. ¿Qué le voy a dar un tratamiento a la joven o le doy un tratamiento a la anciana? Ahí está. ¿Bien? Entonces, tenemos ese tema, ¿de acuerdo? Entonces, hay etapas del proceso de toma de decisiones. Etapa 1 es reconocer la necesidad de toma de decisiones, ¿sí? Generar opciones, evaluar opciones, escoger entre las opciones, implementar la opción elegida y aprender de la retroalimentación. Y entonces me encanta este libro, este capítulo, porque se conjuga perfectamente con el caso de Dr. House. ¿Qué hace Dr. House? Reconoce la toma de decisión, genera las opciones, evalúa las opciones, escoge las opciones, implementa y aprende, ¿sí? Y hay un deceso, por supuesto que hay un deceso, y tiene que querer, ahí está la retroalimentación, tiene que querer tomar otra decisión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, es bien interesante ver cómo la teoría, ¿sí? Y la práctica se conjugan. Y eso lo van a tener que hacer ustedes. Ustedes van a tomar decisiones con información incompleta y con información ambigua. ¿De acuerdo? Con datos ambiguos, con datos incompletos. Y bueno, esos criterios pues ya los vemos que son legales, ¿sí? Rentables, factibles. Se ocupa la heurística para poder tomar decisiones. Sí, las reglas prácticas que simplifican la toma de decisiones.
Si tenemos que tomar la heurística, los decisiones recuerdan ustedes para tomar decisiones, ¿no? Entonces tenemos prejuicios cognitivos en la toma de decisiones, prejuicio de la hipótesis anterior, prejuicio de la representatividad, ilusión del control y aumento de compromiso para la toma de decisiones. ¿Sí? Los prejuicios cognitivos, ¿no? El prejuicio de la hipótesis anterior es basado en decisiones anteriores, ¿no? Previas, eso ya lo hice, entonces tendría que suceder lo otro, ¿no? Ya lo sé, es la hipótesis anterior. ¿Sí? El prejuicio de la representatividad, generalizar injustificadamente a partir de una muestra pequeña o de un solo suceso o episodio pequeño. ¿Sí? Entonces, esos prejuicios tenemos que quitarnos. ¿Sí? Ilusión de control, sobreestimar mi capacidad. Si soy el doctor, soy el ingeniero y yo tomo ¿qué? Las decisiones. ¿De acuerdo? ¿Bien? Sí, entonces es compromiso de la miedo, dedicar más recursos a un proyecto, incluso si las pruebas demuestran que está condenado al fracaso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tomo decisiones en grupo? Es mucho mejor que el individual, ¿sí? Menos probable que la elección tenga prejuicios. ¿Sí? Se aprovecha la combinación de habilidades y los miembros del grupo. ¿Sí? Esta parte es muy importante porque la toma de decisiones tiene que ser ¿qué? Multidisciplinaria. No tiene que recaer en quién, en uno. Entonces, fíjense, es importante esto porque tiene que ver con ciencia de datos, pues tiene que ver todo. Porque los datos me van a dar ¿qué? Habíamos dicho que el dato me iba a dar ¿qué? La información, el dato analizado es la información y la información analizada me da ¿qué? El conocimiento. Entonces, tengo que aprender, tengo que saber la naturaleza de toma de decisiones antes de entrar al data analytics o a la ciencia de datos. Tengo que comprender primero que eso me va a servir para la toma de decisiones, ¿no? Y entonces tengo que comprender también que el data analytics o la ciencia de datos no es el fin, es el qué, el medio, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que entender eso, que la ciencia de datos o el análisis de datos no es un fin, sino es un medio para la toma de decisión. ¿Sí? Permite tomar a los directivos, procesar más información, porque cada quien está tomando una opinión, los directivos involucrados en la toma de decisiones tienden a cooperar más. Y lo que hace el equipo de Dr. House está cooperando y los incita a participar cada vez más y más. ¿Sí? Peligros en la toma de decisiones en grupo, también hay peligros, ¿no? Pensamiento grupal es un esquema de decisiones erróneo, tendencioso, ya que en grupos cuyos miembros tratan de ponerse de acuerdo entre ellos antes de evaluar bien la información, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un grupo se lleva muy bien? ¿Sí? Ah, sí, vamos a tomar la decisión y todos somos amigos. Entonces, tenemos también problemas, ¿sí? Cuando el grupo, todo el mundo sea colega y sea muy amigo, ¿de acuerdo? Porque si finalmente esas decisiones no están bien tomadas. En los grupos debe ser multidisciplinario y no todo el mundo se debe conocer. Es importante traer a veces de vez en cuando invitar a alguien, a un desconocido, ¿sí? A un colega que no me llevo muy bien con él, pero sin embargo puede aportar, ¿sí? Puede aportar algo, puede aportar un comentario, aunque nos caiga mal, ¿eh? Porque cuando estamos tomando decisiones creo que es importante tomar en cuenta, ¿sí? Opiniones opuestas, porque eso retroalimenta, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante. Métodos para mejorar la toma de decisiones, pues hay un método que se llama el abogado del diablo, en donde en realidad le dices a alguien del equipo, tú tienes que ir en contra de todo lo que se diga. ¿Por qué? Pues porque tienes que ir en contra. Punto. Porque así es. Y entonces eso va a hacer, ¿sí? Que tenga a alguien en contra, aunque tenga la razón, ¿eh? Simplemente es para justo tener mucho más polémica, ¿no? ¿Sí? Y de razón dialéctica, análisis crítico de dos opciones preferidas para encontrar una mejor que otra, ¿no? De alguna manera son contradictorias, ¿no? Y bueno, las conclusiones las vamos a dejar al final y vamos a ver el final del capítulo de Dr. House. Listo. 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 Bueno, de alguna manera me quiero entender un poquito aquí cómo Dr. House descubre de dónde viene el virus. ¿Cómo lo ve? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es eso? ¿Qué hace?
Ok, pero no, pero ahorita, en este momento, justo en el último momento, ¿cómo visualizamos? ¿No? Entonces, los quiero llevar a su primer año, segundo año de bachillerato, donde ustedes ven materias como biología, como química, como biología química y el otro lo de física, ¿no? Que ven más o menos en sus primeras clases, su primera clase de laboratorio de química o biología. ¿Qué ven? ¿Qué se ve? ¿La tabla periódica? ¿Sí, la primera clase? No. La primera clase, ¿no se acuerdan que se ve? Nos enseñan lo que es el método científico. Esa es la primera clase. Y el primer paso del método científico, ¿cuál es? Observación. ¿Vieron? Entonces, a veces nos olvida que los ingenieros nos apoyamos en la ciencia. Y los ingenieros desarrollamos ciencia. También, porque nos basamos nuestros procesos en ¿qué? En métodos. Y a veces se nos olvida que el método científico puede ser una gran herramienta. Y el primer paso del método científico es ¿qué? La observación. Entonces, aquí está. ¿De acuerdo? Entonces, es bien interesante. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, muy bien. Entonces, hasta aquí toma de decisiones. ¿Está claro? ¿Alguna duda en la toma de decisiones? La naturaleza de toma de decisiones. Bueno, entonces, pues, por aquí creo que tenemos... The BSI team has been called in to help build a better rebooking engine for Air London, an airline that has been in business for... Bueno, este es otro video. Que aquí sí combinamos la ciencia de datos, ¿de acuerdo? Sí. Pero prácticamente igual va a ser enfocado en la toma de decisiones. Y vamos a ver cómo la ciencia de datos, ¿sí?, nos lleva a la toma de decisiones. Entonces, quiero que pongan atención y que vean, ¿no?, cómo es el Dr. House, donde Dr. House toma decisiones de un punto de vista con un equipo, y ellos también tienen un equipo, pero ¿cuáles serían las diferencias y cuáles serían las coincidencias? Que creo que hay más coincidencias que diferencias. The BSI team has been called in to help build a better rebooking engine for Air London, an airline that has been in business for a little over 3 years. In this case, you get to try out to be part of the BSI team and help us make some decisions based on data and analytics. Good luck. Irregularities in passenger handling at our hubs is hurting Air London's customer satisfaction ratings. In fact, this past quarter, we were rated near the bottom of all European-based airlines. Can you give me an example of a typical problem you'd like to resolve? Yes, here's one. Looks like we're going to have another misconnect situation at our Frankfurt hub. 4 passengers from various locations connecting to our London flight will be landing in the next hour. They've all missed their original connections. But there are only 2 available seats on the last flight today. So, you need to pick 2 to go and 2 to stay overnight or transfer to other airlines at a higher cost to you. Yes, except ours is the last flight of the day. So we're stuck. Sounds like it's time to overhaul Air London's rebooking app using a better rules-based engine to include more real-time factors and triggers. Give us access to your information systems and my team will come up with some fresh ideas about how to improve your rebookings. Jodis turns the project over to Chi and Matt. They start by looking at passenger information for the Frankfurt to London misconnect situation. The airline uses cameras at check-in to capture passenger photos. Here's the impacted customer report I just built to pull all the basic passenger info Air London uses today, but on a single screen to make our rebooking analysis faster. Jason is flying from Cairo through Rome to Frankfurt, and then heading to London. Cheap ticket, which I guess accounts for all the stops. He has more than 4,000 frequent flyer miles this year, 128K total. Looks like Lana does a little bit of traveling too. We don't have any data about Steffi. She must be a first-time flyer. Long trip for her from Japan. Check out Conrad. He's a big-time traveler, a Tier 1 customer with more than 260,000 lifetime miles with Air London. We need to keep an eye on him. Based on this basic data, which 2 passengers would you send to London?
To create deeper customer insights, Matt and Chi add new fields to the rebooking screen that contain additional information about each passenger from finance. I've added some financial contribution scores, including lifetime value predictions and current year revenues. And these fields on profit and frequency of bookings show Jason only books the lowest margin flights. Lana books last minute, but pays full fare, so she's very high margin. Plus, she is booking more frequently. Seems like Conrad isn't a steady traveler, but it looks like his company's booking engine is forcing lower margin choices on him. Based on this additional information, who do you think should go to London? Would you like to revise your two choices? Before we decide too quickly, it's important to consider some other factors. We can add which booking channels people use, their costs, and other information about the use of those channels. For example, Jason books on the web, a cheap channel, but we can see from the notes that he also exits the Air London site to competitors, so clearly he is price sensitive. Well, look at Lana. She only books through the contact center, never online. My contact costs us more to serve, but we get additional info by analyzing call center logs. Looks like Steffi booked via a travel agent. And Conrad, he always uses his corporate web engine to book. That's low cost to Air London. Based on this additional channel report, do you want to change your selections? Here's something I worked on last night. While we need to put all the factors into the rebooking engine, we also need to build a customer-centric display, one that frontline people like gate agents can use, to give them a bird's eye view of what's happening for each individual passenger, as well as how valuable the customer is. Here's a mock-up. I like it. Several different portlets of information, customer, lifetime value, booking history, and weighted on how recently a passenger had issues. Yes, when I was building that screen, I realized that there are operational real-time factors that we could also add to the customer page. Good thinking. What other kinds of active information goes into that part of the screen? Well, for starters, it turns out Lana checked in with an infant in arms. And look, here's another negative factor. Bags from Rome didn't make the Frankfurt flight. Poor Lana. Maybe the rules engine should give her a break. A baby, lost bags. At least she's going home to the UK, if we send her there as part of the top 2. Oops, and here's another input from live contact center notes. Adding in calls to customer care while en route. Steffi's original flight from Japan was canceled. She waited 6 hours in Tokyo for her next flight. Look at these call logs. She is not happy. I think we have a good handle on some factors for the new rule base. Let's bring Jodice up to speed right away. Based on these active factors, it's time to lock in your final choices. The team prepares their presentation and factors in one more new opportunity to do better rebooking. So what have you found? There are a lot of factors that Air London can use to make better rebooking decisions. The good news is most of the information is readily accessible. It's a matter of loading it into their active data warehouse, so it's all in one place, and real-time analytics can be run. The real-time information should give them a competitive edge, since airlines have a lot of moving parts. Speaking of real-time, we thought of one more opportunity. We read in the Times that Air London is adding in-flight internet seatback capabilities. Our idea is to use pop-up screens to interact with impacted customers, giving them options and gathering information if the system would interact with them in priority order based on the rebooking scoring. For example, we might find out that our top priority passenger, Conrad, would have been happy to take the flight to London around noon the next day. That freed up a seat. Our number 2 choice, Jason, actually lives in Frankfurt. He'd be fine with canceling the last leg. So that means your number 3 and 4 choices would have made the last flight of the day? Right. By having interactive capabilities, we would have accommodated Lana with the baby and Steffi. Looks like everybody'd be happy. Great work. I'll call Ian to describe how the system could have handled this Frankfurt scenario and see what he thinks of the new rebooking ideas. Sure, no problem, Chief. And when do I get promoted? I'm tired of carrying Chi. Thanks for watching another episode of BSI.
Listo. Bueno, lo que vemos aquí es un caso real de toma de decisiones de una línea aérea. ¿Qué diferencias hay con respecto o qué se parece con la toma de decisiones de Oppenheimer? ¿Qué podemos ver? Se basa en datos también. ¿Qué vemos? ¿Qué observamos? ¿Qué me pueden decir? Tiene un grupo de trabajo, ¿no? Es igual, tiene un equipo. No toma la decisión que ella sola, sino que tiene un equipo y está trabajando. ¿Qué más? Perfil de Perfilan a sus clientes. De alto valor y como sí. Claro, ¿no? Entonces, finalmente se segmenta o se categorizan los clientes. ¿De acuerdo? Entonces, pero ¿en base a qué? A los datos. Si los datos se analizan y nos dan que es información. Y esa información nos da la oportunidad de conocer a quién, a nuestros clientes. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos ver? ¿Cuántas interacciones vimos? Porque no solamente, eso no salió la primera. ¿Cuántas? 8 interacciones. Y se parece al Dr. House. Ay, me equivoqué. De tratamiento. También me equivoqué. Sí, también. Sí. Y tengo que repetir, sí, estas interacciones. Entonces, en la toma de decisiones, se vale que esta parte, ¿no? Yo como ingeniero, ¿cómo puedo interactuar o cómo puedo hacer estas interacciones o esas 8 interacciones sin afectar a mi cliente? ¿Qué herramientas debo utilizar? A ver, ingenieros, atrás, ¿qué herramientas se imaginan que puedo utilizar? Como atrás. Sí saben, pero ustedes sí saben, pero no saben que saben. Se los prometo. En realidad sí lo saben. Pero nada más es un poco escarbar en su disco duro. Y saben. Herramienta o técnica. Herramienta o técnica, lo mismo que quieres. Pues usaría, no sé, un modelo de transporte para... Un modelo, está bien. Sí. Cuando es un modelo, finalmente estamos que cuando el modelo de transporte me permite hacer una interacción, 2 interacciones. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo entonces? Estoy haciendo una simulación. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte de la simulación es esencial aprender para la toma de decisiones. Es una herramienta técnica que tenemos que incorporar a nuestros conocimientos. ¿Justo para qué? Para poder hacer estas interacciones. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué herramienta conocemos para simular? Pero un simulador no nada más es así, voy a simular. ¿De qué se alimenta el simulador? De datos. Y entonces los datos están aquí. Entonces, aquí hay un tema, ¿no? ¿Cómo se genera la primera interacción en los datos? ¿Cómo es? Un dashboard muy básico. La segunda, otro dashboard con poca más información. La tercera, con más información. Ya está, le ponen fotografías. Ya le pusimos fotografías, ¿no? ¿Para qué? Para conocer a nuestros clientes. No, yo lo hice, ¿no? Pusimos fotografías. Y después dice, estuve trabajando en la noche y saqué estos datos. ¿Ya vieron? Hay un manejo de información, una visualización de datos. ¿Cómo visualizo? Porque la visualización de datos me va a ayudar a ¿qué? A tomar ¿qué? Las decisiones. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces esta parte y eso tiene que ver con el Data Analytics, ¿no? Lo vamos a ver mañana, ¿no? ¿Cómo visualizamos una base de datos? Porque la base de datos existe. ¿Y cómo la llevo a una representación gráfica? Ese es el reto. Ya se puede hacer el análisis, ¿no? Pero el reto es, de la base de datos, cómo yo puedo convertir eso en una imagen. Porque la imagen sí es un método, o puede ser un método numérico, pero existen los Illuminati que saben perfectamente esta parte numérica y saben perfectamente qué ecuación. Está perfecto. Es como saber dibujar, ¿no? Hay quienes tienen la habilidad de dibujar a mano alzada y hacen unas acuarelas preciosas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no sabemos dibujar? ¿Cómo aprendemos a dibujar nosotros entonces? ¿Cómo lo hacemos? Con práctica, con práctica hasta que quede. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando nosotros, como ingenieros, demostramos la ecuación para resolver ecuaciones cuadráticas? En México se llama la chicharrona, se llama, ¿no? Para las ecuaciones cuadráticas, y que la aprendes de memoria, ¿no?
X igual a esa y más menos B cuadrada, ¿no? ¿Sí? Toda esa ecuación nos aprendemos de memoria. ¿Cómo aprendemos a resolver sistemas de ecuaciones? Por sustitución, ¿sí? ¿Por qué? Por resta, por suma. ¿No? ¿A poco no? Pero eso fue ¿cómo llegamos a esto? Pues práctica y series. Y hay quienes agarran, lo ven. Yo me acuerdo perfectamente y me sentí completamente miserable cuando alguien llegó en un examen del segundo semestre y hace un sistema de ecuaciones por determinantes. Yo me sentí el estudiante más fracasado y burro, porque yo resolvía sistemas de ecuaciones por sustitución, pero es válido. Y llegaba al resultado. Y el amigo, muy elegante, por determinantes. No, bueno. Después aprendemos que con Solver, no, se hace todo, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, pero bueno, ya lo aprendimos mitad, ¿no? Sí, entonces, fíjense este caso, ¿no? Esta parte es muy interesante cómo manejan los datos y cómo llegamos a los datos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, la toma de decisiones de a quién descansan o quién dejan, y solamente hay 2 asientos o dos transfers, la toman con qué? Con datos que se convierten en información, y la información se convierte en el conocimiento de sus clientes. Y se supone que van a ser bien las cosas. No sabemos, porque ahí ya no hay desenlace, ¿no? No sabemos qué pasó en esta historia, ¿no? Muy bien, entonces, ahorita en este momento les voy a presentar un caso. Todo bien por los que están en línea, porque no me he dirigido a ustedes, perdón, una disculpa. ¿Todo bien por allá? Bueno, supongo. Todo bien, maestro, todo bien, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a interpretar su silencio, ¿no? No. Bueno, esta es una base de datos de establecimientos de salud en México. Entonces tenemos, para que tengan ustedes una idea, es una base de datos con 39 registros. 23 registros, son 39 registros. ¿Sí? Y tenemos otro tanto de variables en nuestras columnas. ¿Sí? Me voy a regresar otra vez aquí y aquí está. ¿Cuántas variables? Porque aquí estamos hablando de variables, seguimos una base de datos. ¿Cuántas variables estamos analizando aquí en este caso? 8 variables, ¿sabieron? Estas son mis variables de análisis. ¿Sí? Estas son mis columnas. ¿Sí? Entonces tenemos frecuencia, ¿sí? El valor que puede tener el cliente, la rentabilidad que me puede dar el boleto, ¿sí? La frecuencia, el canal de uso, el costo, si ocupó en casos especiales y si alguien de ellos perdió boletos. Son mis variables que ocupé. ¿Puede haber más? Sí, puede haber más. ¿Cuáles? Las que se les hayan ocurrido a los analistas. A los analistas, y llames analistas, a los especialistas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero en este caso, bueno, pues fueron esas 8 variables. A eso le vamos a llamar variables. ¿Sí? Esas son mis variables, mis criterios de qué? De decisión. Eso. Entonces tengo que identificar mis criterios de decisión. Y de alguna manera, un punto importante que vamos a ver mañana es, ¿y cómo decido? ¿No? Me tengo que preguntar cosas. ¿No? Esas preguntas que nos hacemos aquí, ¿sí? Oye, a ver, esas son mis preguntas. ¿Cuánto le costó? ¿Quién pagó más? Son preguntas importantes. ¿Quién las hace? El analista. ¿Sí? No lo hace el que toma la decisión. Las hace el analista. Y finalmente se conjugan y llegan a este punto de acuerdo. Entonces aquí, ojo, las preguntas que nos hacemos son las que tenemos que resolver. Pero primero, antes de investigar los datos, tenemos que hacernos ¿qué? Preguntas. Entonces es otra cosa, ¿no? Hay que saber preguntar. ¿De acuerdo? Y entender ¿qué? El problema. ¿Y cómo podemos entender el problema? ¿Cómo podemos entenderlo?
una herramienta para los ingenieros industriales para entender, llegamos a la industria, llegamos a la empresa. Gran parte de mi ejercicio profesional es ser consultor. Entonces, yo llego o llegamos a las empresas y lo primero que hacemos, ¿qué es? ¿Cómo? Una programación. ¿Qué se llama? ¿Qué están haciendo qué harías después del recorrido? Las formas posible mejorar o posible temas. O sea, de plano, ya recorres y de una vez sacamos mejoras. Solamente saca preguntas y toma de datos. Ok, tomas datos, extrae datos. ¿Y cómo haces esa representación de esa empresa que fuiste a visitar? ¿Con qué herramienta ocupamos? Con un flujo de procesos. Con un diagrama de flujo, eso es correcto. Entonces, justo quiero llegar a esto, ¿no? A ese diagrama de flujo que debe estar por aquí. ¿De acuerdo? Este es un diagrama de flujo. ¿Alguien sabe la norma de este diagrama de flujo? ¿Cómo se llama? ¿En qué norma se ha hecho? ¿Sí? ¿No tenemos plumón? ¿No tenemos plumón para apuntar aquí en el pizarrón? Esta norma para hacer este diagrama de flujo, porque aquí podemos entender, ¿no? Aquí tenemos los actores, ¿sí vieron? Actor 1, actor 2, actor 3, actor 4, 5, 6, ¿de acuerdo? ¿Y cómo está interactuando en qué? Gracias. Gracias. ¿Cómo está interactuando con el sistema? ¿De acuerdo? Este es el Business Process Modeling Notation. ¿De acuerdo? Seguramente ustedes lo ocupan para hacer diagramas de flujo. Es una buena herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera aquí tenemos nuestros swimming pools. ¿De acuerdo? Que son nuestros carriles de alberca. ¿De acuerdo? Y podemos nosotros determinar, conocer el sistema. Y una vez conociendo el sistema, ¿sí? Podemos identificar qué mis variables, mis cuellos, donde puedo saber absolutamente, pero conozco el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que aprender a qué, hacer diagramas de qué, de flujo. ¿Qué tiene que ver con datos? No podemos analizar los datos, no podemos ser analistas de datos. Entonces, por eso el perfil del ingeniero es increíblemente, se adapta al análisis de datos, porque conoce esto. ¿De acuerdo? Porque tendríamos que tener estas herramientas. ¿Las conocemos? Por supuesto. ¿Sí? Mañana vamos a ver el análisis descriptivo, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con estadística. Pero ya pasamos a otro nivel, ¿de acuerdo? Esta es como una introducción, pero tenemos que conocer el proceso. ¿Sí? Tenemos el swing pool, tenemos los procesos y cómo interactúan. ¿Puedo tener el timing? Puedo tener el timing. ¿De acuerdo? El tema aquí es, ¿sabemos hacer este tipo de diagramas? O debemos aprender a hacer este tipo de diagramas, ¿de acuerdo? Y entonces solo así vamos a poder descubrir estas variables, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, entonces pasemos otra vez aquí a la base de datos, ¿no? Esta es la base de datos, ¿sí? De establecimientos de salud, ¿no? Son 39.000 establecimientos de salud y tenemos variables, ¿de acuerdo? Y entonces, para poder extraer la información, aquí, desarrollamos un proyecto, no va a tener más porque no tengo mucho tiempo, pero esta información que vemos ahí, lo podemos resumir en parte de esta información que vemos ahí en esa base de datos, son estos puntos donde extraímos dónde estaban los almacenes de medicamentos que tiene México. En esa base de datos grandota había almacenes, había 253 almacenes, y esa información de base de datos la pudimos trasladar y poner en dónde, en una mapa. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, oiga, hice un análisis, estudio de información. No hice nada. Lo único que hice es que extraí el dato y dónde lo puse en el mapa, claro. Y entonces ya me está dando información. ¿Sí? Entonces, eso lo podría hacer cualquiera. El problema aquí, o no el problema, el reto es ocupar esos datos para hacer análisis estadístico. ¿De acuerdo?
Y entonces eso ya no todo el mundo le va a entrar a ese análisis estadístico. Le va a entrar los que saben. ¿De acuerdo? Y entonces por eso los ingenieros tenemos un gran campo. Entonces fíjense cómo esta parte del sistema de distribución de medicamentos es así. Las regiones, ¿no? ¿Cómo están las regiones? ¿Cómo alguien dividió a México en 8 regiones? A alguien se le ocurrió. Pero, ¿por qué son así, no? ¿A quién se le ocurrió esa parte? Entonces, resulta que ya después investigando, estas regiones son regiones comerciales, ¿no? No obedecen a un sistema de regionalización que se ha de tomar en cuenta. Entonces, un dato muy importante aquí es justo los componentes de análisis, ¿no? Imagínense cuántas bases de datos tuvimos que analizar para llegar a proponer un sistema de distribución. Tenemos que ver oferta y localización, demanda y localización, sistemas y modelos de inventario, modos de transporte, cuidados de transporte, población, la movilidad. ¿Qué es eso de movilidad? ¿De qué se enferma la gente? ¿Sí? Y eso también me da los tratamientos, ¿no? ¿Cómo los curo? ¿Qué medicinas necesito? Las distancias, los costos, las características de los clubes, que es claves únicas de establecimientos de salud. La delincuencia, ¿cómo es la delincuencia a lo largo de nuestros países, ¿no? Porque va a depender de la ruta que pueda tomar el transporte, ¿no? Tengo que tomar datos de esas bases de datos, ¿no? Atención al derecho ambiente, sistemas de comunicación, carretero, marítimo, aéreo, telecomunicaciones, la lista de medicamentos, la lista de tratamientos. Descubrimos, por ejemplo, que para tratar el VIH, ¿no? Normalmente pues, el VIH podrá tener 2 o 3 o 4 tratamientos, ¿no? Cada estado de la República, que son 32, que aquí son departamentos, me parece, cada estado tenía su tratamiento. No había una homologación, una estandarización de tratamientos para el VIH. Entonces, de repente, ¿pero por qué sucede esto? Pues cada quien pedía medicamentos, ¿no? Entonces, esa información nos dimos cuenta, ¿no? Pero bueno, bases de datos abiertas, cerradas, ¿no? Y factores de vulnerabilidad en la población, ¿no? Entonces, fíjense, todo esto tuvimos que analizar justo para tomar decisiones. Este proyecto fue muy bonito porque, en realidad, por eso yo llegué a la ciencia de datos. Porque la idea, en un principio, era establecer las bases de un sistema logístico de distribución que garantice a la población del país el acceso a los medicamentos. Entonces levantamos la mano y digo, sí podemos, vamos a proponer algo. Y de repente nos encontramos con una pared y vimos que tenemos que saber y aprender a manejar los datos. Lo que no sabíamos. Teníamos esa capacidad. Bueno, no teníamos todavía esa capacidad todavía, ¿no? O esa habilidad. Entonces tuvimos que desarrollarla. La verdad es que fue un proyecto bastante didáctico. Los modelos, cómo se ocuparon, ¿no? Entonces aquí ya son representaciones de esos datos, ¿ya vieron? Tenemos estadísticas, tenemos gráficas, ¿sí? Cómo se exploraron los almacenes, ¿no? Estos datos me decían, me daban latitudes, longitudes. Bueno, entonces fuimos a esta latitud y longitud y la consultamos ¿en dónde? En Google. Claro. Google Maps y me daba esto. Ya este análisis lo hicimos nosotros para poder saber nuestra capacidad de almacenamiento, claro, porque la desconocíamos. Pero ya vieron, es extraer datos para convertir la información. ¿De acuerdo? Entonces, este proyecto, de alguna manera, pues nos llevó a conocer cómo era. Aquí, digamos, este almacén es un estrato. En el anterior teníamos 6,000 metros cuadrados, ¿sí? Y después tenemos un almacén de 2,000 metros cuadrados que está en un estrato completamente urbano. Un almacén de 2,000 metros cuadrados muy chiquito. ¿Cómo podemos meter un camión ahí? O un trailer. Entonces no podemos hacerlo. No podemos mandarlo, ni siquiera el trailer, ¿no? ¿De acuerdo? O la caja del contenedor. Este es más grande, pero tenemos muy poca capacidad de almacenamiento, ¿no? Porque casi es el 10%. Entonces empezamos a conocer justo por esa base de datos, ¿sí? Y esas preguntas que nosotros nos hacíamos, empezamos a conocer las características de estos establecimientos o almacenes, ¿no? ¿Qué hallazgos subimos? Mira, pues
No, el 50 almacenes de los 232 miden menos de 500 metros cuadrados. Esto es igual casi a una casa, a 2 casas. O sea, es de risa, ¿no? Un almacén que es una casa. No puede ser. Un almacén decente para ese tipo de actividad son 40,000 metros cuadrados. Entonces estábamos lejos, años luz. Entonces, eso fueron los hallazgos que encontramos. Pero ¿de dónde los sacamos? Pues justo de esa base de datos. ¿De acuerdo? Entonces nos dieron mucha información. Esta gráfica, ¿alguien me puede decir cómo se llama esta gráfica? ¿Alguien se acuerda? Es un Pareto, ¿no? En donde vemos que el 80%, justo está aquí 44, 24 y 22, tengo el 80% en las primeras 3 interacciones. Ya tengo mi 80% aquí. Es mi Pareto. Entonces, ya vieron, ese análisis lo hago inmediato. ¿Por qué? Porque organicé mis datos. Simplemente organizarlos. ¿Eh? No estoy haciendo ningún tipo de análisis. No me estoy metiendo con nada. Simplemente le dije a la máquina que los organiza. De eso se trata la ciencia de datos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero a ver, hay que entenderlo. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos más gráficas, ¿no? Más información, que esos datos se convierten en gráficas que nos dan mucha información. Y bueno, la propuesta, pues fue componentes de análisis, ya lo vimos. La propuesta fueron sacar 4 proyectos, y se los platico rapidísimo porque tengo 8 minutos, y todavía tengo tiempo. Entonces, fueron 8 minutos. Primero levantamos el levantamiento de datos a distancia, entonces tuvimos que llamar a los especialistas, a los ingenieros en sistemas, ¿sí? En computación para poder desarrollar datos. Entonces le decimos, necesitamos una aplicación para poder extraer datos. Le pusimos a trabajar a los especialistas. No sabíamos nosotros, entonces aquí llamas al especialista. Tuvimos que llamar a geógrafos, sí, por supuesto, porque la regionalización tuvimos que hacer con geógrafos. ¿No? Entonces aquí los ingenieros en computación pues, se pusieron las pilas y pusieron a trabajar. Pero análisis de procesos actuales, análisis de procesos actuales. Lo mismo, ¿no? ¿Cómo analizamos este mapeo de procesos que hablamos hace ratito, ¿no? ¿Sí? Documentar los procesos, registrarlos. El diagnóstico, el diseño, implementación y estandarización, que no voy a poner ahí porque es muy de ingeniería industrial. El refinamiento y la regionalización tuvimos que llamar a geógrafos, en donde tuvimos que plantear estas gráficas que vemos aquí son gráficas isocrónicas. Los puntos en rojo son 30 minutos y yo trato de desplazarme de punto a punto. Los amarillos 60 minutos y los verdes 90 minutos. Entonces es información muy valiosa. Porque para hacer el sistema de distribución, puedo saber cuánto me puedo tardar de un punto a otro y poder si va a llegar el medicamento o no. ¿De acuerdo? Muchas veces, cuando hacemos esta parte del método del centroide para aplicar las plantas, ¿sí? Son distancias euclidianas que son geométricas, pero no tomamos en cuenta pues, la orografía, ¿no? ¿Cuánto mi tiempo me tardo? Y justo ahora estamos platicando el domingo que llegué con Mario y me dice, ¿cuánto tardas de aquí a ¿cómo se llama? No, donde estaba la playa, donde dice que estaba la playa, había un lugar con costa, Cartagena, exacto. ¿Cuánto tardas en coche en Cartagena? ¿Y cuánto tardas en avión? Una hora. ¿Por qué? Porque por auto no puedo decir 24 horas. Entonces, si es una urgencia, no puedo terminar, lo tienes que volar. Y sin embargo, son pocos kilómetros, pero no puedo por las funciones orográficas que yo tengo en mi territorio. Entonces, teníamos que conocer. Pues tuvimos que llamar a qué geógrafos. Entonces, estuvo interesante. Pues, análisis de cola de procesos. Es una matriz de colindancia muy interesante, en donde empezamos a analizar los datos. Y había almacenes que estaban a 4,000 metros de distancia, un almacén. 4 kilómetros. Teníamos una duplicidad, pero eran 2 almacenes de 500 metros cuadrados. Entonces, de repente dices, oye, ¿por qué no tienes uno nada más? Bueno, pues el sistema burocrático, no, tenían 2 almacenes en conjunto. Pero es el análisis de información de datos. Y entonces hicimos este análisis de colindancia, ¿no? Restricciones, bueno, políticas, uno de los almacenes propuestos, y de alguna manera, justo esta parte, encontramos, ¿no? Dice, con el análisis de la matriz de colindancia, encontramos que podría ser posible una reducción de almacenes entre un 12
y un 30%. Entonces, cuando tú le dices esos 30% a alguien que toma la decisión, te vas a ahorrar el 30% de tus gastos. Les saben todos cuando ahora se costo. Entonces, vamos a ver las ventajas de análisis de datos, ¿no? Ventajas de reducción de almacenes se reflejan en reducción de costos y la velocidad de funciones, ¿no? En radios menores de 90 kilómetros. Esos criterios los propusimos nosotros, ¿no? De alguna manera, van a ser otros tipos de criterios, ¿no? Entonces tuvimos modelos de asignación y definición de rutas, ¿no? Tuvimos que hacer modelos de asignación de rutas, que esto es asignación de operaciones. ¿Sí? Aquí llamas al especialista, a un ingeniero industrial así llama, al bueno, te llamas al bueno. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces lo tuvimos que llamar rutas y entonces determinamos la asignación, perdón, modelos de asignación. Y entonces eso todo lo hicimos, ¿no? ¿No? Rutas también. Ahí está su modelo de rutas, el algoritmo. Y entonces ya gracias a Google Maps, me puedo determinar tiempos, puedo determinar a qué hora va a ir y cuánto va a ser. ¿No? El recorrido, pues lo puedo hacer. Ahora lo puedo hacer así. ¿A qué hora puedo ir? ¿A qué hora sale el camión? A las 12 del día. Ah, perfecto. ¿Y cuánto tiempo va a tardar? Ah, pues a esta hora, si es viernes, tarda tanto. Si es sábado, tarda tanto. ¿Lo puedo saber o no lo puedo saber? Sí, lo puedo saber. ¿Verdad? Entonces, esos son datos. Entonces, ejemplos de rutas. ¿No? Entonces, después diseñamos un service que tiene que ver también con ingeniería industrial. Fíjense, ¿no? Hicimos un modelo para poder definir un service, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuántos andenes? ¿Sí? ¿Cuántos racks? ¿Cuántos operarios? Todo esto. Entonces, justo aquí, ¿no? Y como recomendación, un ingeniero tendría que tener 3 capacidades mínimas necesarias. Uno es saber programar. Lo que quieran. Cualquier lenguaje, pero saber programar. Número 2, saber inglés. Y número 3, dibujar en computadora. Lo demás lo van a aprender en sus aulas, ¿no? Pero esas 3 tendremos que hacer, esas habilidades tendremos que tener los ingenieros. ¿Sí? Y entonces, una vez que sabemos dibujar, una vez que sabemos programar, podemos hacer ¿qué? Modelos de simulación, porque si no, no podemos hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí, no sé si se puede reproducir el video, pero este modelo es fácil, ¿no? Entonces podemos simularlo, ¿no? Entonces podemos hacer, este es un modelo de simulación, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo podemos llegar a esto? ¿Sí? Con datos, así es. Y sabiendo, ¿no? Dibujar, y sabiendo programar, ¿sí? Y sabiendo inglés, porque muchas veces los programas vienen en inglés. Entonces ese es el reto que tenemos, ¿de acuerdo? No lo digo yo, lo dice el estándar, lo que necesitamos. ¿Sí? Y bueno, después un diseño de software, por supuesto. Y entonces en realidad lo que necesitamos, llamamos por los especialistas, y necesitamos alguien que hiciera dashboards, ¿no? Para poder mostrar que los resultados, los datos obtenidos. Entonces ya, en el taller, en el taller se supone que vamos a aprender un dashboard, ¿no? Con una base de datos muy controladita, ¿no? Y por lo menos vamos a saber hacer botones segmentadores de datos y hacer un pequeño dashboard. Porque esto en realidad no es un curso de data, sino en realidad yo vengo a ustedes aquí como a animarlos, ¿no? A picar las costillas y decir, esto existe y se maneja así. Y el dato es que este proyecto me llevó a la ciencia de datos. Por eso estoy en la ciencia de datos, involucrado en la ciencia de datos. Porque este proyecto pues así que me exigía, ¿no? Me exigía que yo supiera o desarrollar esas habilidades, ¿no? Entonces, no se tengan alguna duda, algún comentario aquí, por aquí y por los que están en línea. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, pues entonces, creo que justo a las 8. Y pues les agradezco su atención. Nos vemos el día de mañana. Y muchas gracias. Te agradecemos, profesor Octavio, por esta gran charla. Yo sí quisiera hacer un comentario en especial.
Y es que hay algo que nos puede pasar como ingenieros que no estamos inmersos en el área de datos. Y es que los problemas de ingeniería nos están llevando a esto. Entonces, si nos quedamos en que no nos gusta, en que no lo aprendemos, tal vez estemos perdiendo oportunidades no solamente laborales, sino pues también de crecimiento personal. Entonces, por eso es tan importante ver experiencias como la que tuvo el ingeniero Octavio, que prácticamente por un proyecto le entregaron una base de datos, mira a ver qué hacen. Pero llegamos a este punto. No era solamente una cuestión de gusto, sino una cuestión de toma de decisiones. Quiero pedir un aplauso para el doctor Octavio. Ahora vamos a hacer el registro de asistencia de esta sesión. Entonces, espérenme, la dejamos en uno de los cuadros acá para que no quede cortada como lo que nos pasó esta mañana. También para que las personas que virtualmente nos acompañan tomen asistencia. En este formulario, pues simplemente se le van a tomar algunos datos. Y ahora vamos, esta sería la sesión de introducción a la analítica de datos. Ahora vamos a pasar a un caso de aplicación que les voy a exponer a continuación. Para las personas que están virtualmente en la ciudad de Medellín, esta sería como la primera sesión. Ustedes van a tener la sesión que va a ser a continuación acerca de análisis de datos para la toma de decisiones en salud pública. La van a tener de manera presencial. Entonces, los estudiantes de Medellín pueden retirarse después de esto. Y los estudiantes que están en modalidad virtual, vamos a continuar en otro link de Teams que les han asignado. Entonces, vamos a cerrar este link. ¿Listo? Y para los que estamos aquí en el auditorio, pues espero que vamos a tener nuestro próximo espacio. ¿Listo? Entonces, les agradecemos para las personas que están virtualmente, para que ingresen al otro link, y para los de la ciudad de Medellín, que ya las sesiones serían presenciales en la sede Colombis. ¿Listo? Muchas gracias para todos por este espacio, y vamos a continuar por el otro. Vamos a dejar de compartir. Nuevamente les recomiendo para los estudiantes de virtual, vamos a entrar por el otro link que les compartí.